palabra de Dios. Prepárate para recibir la poderosa palabra de Dios. Y al tema del día de hoy le he llamado una nueva dimensión de gloria para vivir en un potencial sin límites. Por favor, dilo conmigo, una nueva dimensión de gloria para vivir en un potencial sin límites. Otra vez, dilo conmigo, una nueva dimensión de gloria para vivir en un potencial sin límites. En las grandes historias de la Biblia, Dios revela su deseo de manifestarse personalmente a nuestra vida. Si tú lees la Biblia con atención, te vas a dar cuenta, vas a observar que desde el principio el deseo de Dios siempre fue vivir en amistad con el hombre. Y dice Isaías 59:2, la razón por la cual en este mundo hay una ausencia de Dios. Dice que nuestras iniquidades han hecho una separación de Dios. Isaías 59:2. Dice que esa es la razón por la cual vivimos en un mundo donde hay aflicción y dolor. Que esa no es la razón, ese no era el plan de Dios. Él no creó un mundo como el que ahora nosotros conocemos, sino Él había preparado para el hombre un lugar maravilloso para vivir con Él. La Biblia nos habla ahí en Génesis capítulo 1, 2 y 3 de un lugar increíble, el jardín del huerto en el Edén, un lugar llamado Edén. Y podemos ver cómo Dios a lo largo de la historia de la humanidad, Él está deseoso de manifestarse activamente y poderosamente en la tierra. Y cada vez que Él vino, hizo que todo cambiara y se manifestara su grandeza, su gloria. Así que cuando el Señor viene, cuando Él se acerca y Él se manifiesta su gloria, su grandeza, y eso nos habla de la autoridad, el dominio, la influencia, el poder sobrenatural que viene de Dios, se manifiesta. Y la Escritura nos habla de esta manera. Es interesante lo que Dios nos dice para que entendamos la naturaleza con la que fuimos creados, como dice la Biblia en Génesis 1, 26, 27, a su imagen y a su semejanza. Cuando entendemos esto a través de lo que está escrito en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios nos ha llamado a vivir en un potencial sin límites y que Él resolvió el conflicto de separación que había con el hombre, porque Dios le dio al hombre una facultad increíble y es la de elegir libremente. Dios no podría darle al hombre esa facultad de elegir libremente y luego Él intervenir de manera que lo que el hombre elegía libremente no pudiera tener efecto. Así que Dios dio al hombre esa facultad porque Él lo destinó para reinar y para gobernar sobre la creación. Y al hacerlo puso en el hombre un potencial impresionante. La posibilidad de que la naturaleza misma de Dios estuviera en el hombre para gobernar sobre la creación. Pero la palabra nos dice, la Biblia nos dice en Génesis 3, cómo el hombre se separó de Dios. Usó esa facultad que Dios le dio aún para que el hombre eligiera separarse y desobedecer la voz de Dios en el huerto. Entonces podemos ver que a través del Señor Jesús, el Señor viene a este mundo para manifestarse personalmente. Y cuando eso sucede, Él hace, al manifestarse, que la vida de toda persona, personas comunes y ordinarias que estaban separadas de Él, dejen de estar separadas de Él y le conozcan, uniéndolos a sí mismo
para ser transformados y elevarnos. Lo que Dios desea es elevar nuestra vida a la expectativa de un potencial sin límites. Suena esto muy motivacional, pero es la verdad, esa es la realidad. Y que el Señor ha puesto a nuestra disposición su vida, su propia vida, la vida nueva y abundante, una vida maravillosa, extraordinaria, sobrenatural. Todo está disponible para nosotros hoy, para que podamos vivir en esa nueva realidad. Así que quiero invitarte que me acompañes ahí en Hebreos capítulo 2, en el verso 6. Y vamos a orar para que el día de hoy Dios hable a tu vida y Él pueda abrir tus ojos para que tú puedas ver el potencial en el que tú puedes llegar a vivir cuando tú le abres tu corazón y recibes este regalo de vida que el Señor nos ofrece. Hebreos capítulo 2, verso 6 dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Bien, acompáñame un momento y únete conmigo para que nuestro corazón esté preparado para oír y recibir esta poderosa palabra. Sí, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por este día estar aquí en casa. Muchas gracias por tu presencia que está aquí hablando a nuestra vida. En este día, Padre, venimos recibiendo tu poderosa palabra que tiene la habilidad de renovar nuestra mente, de sanar nuestro corazón y abrirnos una ventana para ver, Señor, la gloria que tú has preparado para nosotros, para vivir en un potencial sin límites, para cumplir nuestro propósito en esta vida, para servir a tus planes, Señor, para que nuestra vida tenga significado y nuestra vida esté en una dirección donde estemos siendo prosperados en todo lo que hacemos. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por abrazarnos. Levanta tu mano conmigo y di: en el nombre de Jesús, recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. Está hecho en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Está hecho, amén. ¿Qué tal si le damos nuevamente un fuerte aplauso al Señor en alabanza y adoración? Acompáñame en lo que dice el libro de los Salmos capítulo 65. Salmos capítulo 65. Dice el verso 4: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Dice la Biblia que no hay nada más increíble que nos pueda suceder que el ser escogidos y atraídos al Señor. Dice: bienaventurado. Tú estás aquí porque el Señor te ha llamado y te está trayendo hacia Él. Por eso has llegado el día de hoy aquí. Por eso constantemente tenemos la convicción de venir en este día para conectar con Dios. Porque lo que Dios nos llama a vivir es la realidad de un Dios vivo, verdadero, que se manifiesta, que no está ajeno a lo que estamos viviendo, que no está lejos de nuestra vida, sino está tan cercano a nosotros. Y dice que Él nos atrae. Así que esto es lo que está haciendo hoy en día el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Está viniendo a tu vida y produce en ti el deseo de acercarte a Dios. Porque Filipenses nos dice en el capítulo 2:14, dice que Dios produce el querer
como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cómo Dios puede haber creado al hombre y hasta el día de hoy limitarse él, siendo un Dios, el Dios creador del universo, el Dios todopoderoso, ha puesto un límite porque nos ha entregado a nosotros la facultad de elegir libremente? ¿Cómo puede Dios ahora llevarnos a asociarnos con Él, a estar con Él, si nosotros tenemos la libertad de elegir y aún de elegir estar lejos de Dios o ir en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida? Bueno, porque Dios no, precisamente, Él tomó un riesgo con nosotros. Y la pregunta que muchos se pueden hacer es, bueno, si Dios sabía lo que iba a suceder, ¿para qué creó al hombre? ¿O por qué no hizo algo para evitar que el hombre se separara? Tú lo puedes ver ahí en Génesis, acompáñame ahí nuevamente en Génesis capítulo 3. Y observarás cómo dice ahí lo que pasó. Esto es lo que pasó. ¿Por qué en este mundo Dios no está presente, está ausente? Porque el hombre le cerró la puerta. Porque el hombre siguió su propio camino. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? ¿Con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está. Dios nos está revelando qué sucedió al principio. Y quizás alguien se pregunte, bueno, pero a mí no me invitaron a esa fiesta. Lo que sucedió es que toda la especie humana desciende de este primer hombre. Y todo lo que este hombre hizo tuvo consecuencias en su genética. Por causa de esa separación arruinó su biología, su genética. Es impresionante que todavía de alguna manera el hombre pueda representar la imagen y la semejanza de Dios. Pero lo que tenemos que considerar es que finalmente el hombre corrompió la naturaleza que Dios le dio al principio. Y ahí te das cuenta cómo dice que Dios vino al encuentro. Y tú puedes observar aquí cómo Dios nuevamente viene manifestando su gloria. Cada vez que el Señor se presenta, Él va a manifestar su gloria, su grandeza, su majestad. Por eso en el Evangelio de Juan dice, vimos su gloria. Dice, la gloria del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Pero no solo lo dice por los discípulos que personalmente vieron la apariencia del Señor Jesús, porque si tú observas te darás cuenta que cuando Jesús vino a ellos, ellos no creyeron inmediatamente en Él. Ellos no le reconocieron. Pero fue al estar cerca de Él y conocerle y escucharle y ver la manera en que Él actuaba, lo que Él hacía, que ellos les fue revelada su gloria. Dice la Biblia que en la primera señal que hizo el Señor para manifestar su gloria
está ahí en Juan capítulo 2, fue en unas bodas. Dice la palabra que fueron invitados él y sus discípulos a unas bodas, ahí en Juan capítulo 2. Y dice la palabra que se acabó el vino que estaban sirviendo en la fiesta de la boda. Y entonces vino María diciéndole, ya no tienen los novios, como buena mamá, ¿verdad? Preocupada por todos. Dijo, ya no hay vino. Y es que si algo malo podía suceder, algo mal podía suceder en una boda, era quedarse sin el vino. Era considerado algo, pues, de no atender a los invitados apropiadamente. Tenía que haber vino en la fiesta de la boda. Y el Señor por eso le dice, no ha llegado mi hora, mujer. No le habló a María como mamá, no le dijo madre, le dijo mujer. Y de ahí en adelante Jesús le hablaría como una mujer, porque lo que el Señor quiere dejar en claro es que Él vino al mundo como el Hijo de Dios, tomando forma de hombre, naciendo de una mujer, pero sobre todo para tomar cuerpo de hombre, tomar forma humana, porque Él tendría que venir a morir esa cruz. En esa cruz no podría ser sacrificado un ángel, solamente alguien que pudiera tomar el lugar nuestro, alguien que pudiera representar a toda la humanidad, alguien que pudiera llevar sobre sí mismo el juicio de Dios por todos los errores y maldades de este mundo. Solamente alguien así podría conseguir que esa barrera que separaba al hombre de Dios fuera quitada y reconciliar al hombre con el amor del Padre. Jesús en esa cruz hizo justicia. Hizo lo necesario para que nosotros ahora podamos ser justos a través de su justicia. Entonces, en esa fiesta de boda, dice la palabra que Jesús hizo un milagro y mandó traer unas tinajas que había ahí con agua y ordenó que las llenaran de agua, y después ordenó que sirvieran a los invitados del vino. Y entonces vino el maestresala, le llamaban, algo así como ¿cómo se llama? El que planea la boda. Como el wedding planner sería el maestresala. Y vino a felicitar al novio y le dijo, es increíble lo que has hecho, todos dejan el buen vino para el principio, porque pues al principio pues es cuando la gente se da cuenta si realmente está bien el vino, pero cuando ya están borrachos pues ya no saben ni qué se están tomando. Entonces dice, tú has dejado el mejor vino para el final, ¿cómo pudiste hacer eso? Y este wedding planner era experto con el vino y se dio cuenta que ese vino era el de más alta calidad. Jesús había hecho un milagro en esas bodas y dice la palabra que estas señales Él hizo y que todos creyeron por causa de esas señales, y dice que a través de este milagro es que la gloria del Señor fue manifestada ahí. ¿Alguien me puede ayudar a leer esa escritura ahí en Juan capítulo 2? A ver si me ayudas, amor, ahí. Ajá. Versículo siguiente. ¿Esta qué? ¿Esta primera señal qué? Milagrosa. Esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así que reveló ¿qué? ¿Y qué sucedió? Wow. Esta fue la primera señal que hizo. Por esa razón es que necesitamos desesperadamente una nueva manifestación de su gloria.
¿Es posible en este tiempo vivir una nueva manifestación de su gloria? ¿O eso es algo que solo quedó escrito para la historia? Y quiero que sepan que a lo largo de la historia ha sido evidente cómo Dios una y otra vez, Él vuelve a manifestar una nueva dimensión de su gloria para que de esta manera podamos creer en Él. Aquí ya tuvimos una inicial manifestación de su gloria, una gloria pasada aquí en casa, donde vimos señales milagrosas, donde vimos polvo de oro en las manos, que venía polvo de plata. Vimos caer plumas, que eran plumas de ángeles, y yo he mostrado fotos donde están esas plumas, aceite en las manos, en el rostro, milagros, sanidades. Pero necesitamos desesperadamente una nueva manifestación de su gloria. Porque Salmo 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite. Observa que dice: para que habite. Dios te llama no para que venga a visita ocasionalmente. Él te está buscando para que tú le conozcas. Y cuando nosotros le conocemos, entramos en una buena adicción, en una adicción. Porque se vuelve adictivo. Es que en realidad la adicción es en realidad una elección que hacemos. Elegimos estar adictos a Dios, dependiendo de Dios, conectados con Dios, o elegimos estar conectados a cualquier otra cosa. Tú puedes ser adicto al trabajo, adicto al dinero, no solo a las drogas, no solo al alcohol. Puedes ser adicto a las diversiones, puedes ser adicto a las series de Netflix. Aquí el problema es a qué elegimos estar conectados y de lo cual estamos bebiendo, porque aquello de lo cual nosotros estamos bebiendo produce en nosotros tal dependencia que es como una adicción. Pero cuando esos invitados probaron ese vino, cuando los discípulos probaron ese vino, dice que creyeron en Jesús. Así que Él te está llamando, Él te ha escogido, te está trayendo para habitar, para que tú le conozcas. Y dice que cuando tú tomas la decisión de comenzar a vivir una relación personal con Dios, cuando tú te vuelves un seguidor de Jesús, dice la palabra que va a suceder lo que dice: seremos saciados del bien de tu casa. Bueno, podemos ser saciados de cualquier otra cosa. La pregunta es: ¿qué hasta el día de hoy es lo que te produce satisfacción? ¿Las redes sociales? ¿Que te den un like? ¿Que tengas tus seguidores, que vean qué haces, a dónde vas, qué comes? Aquí dice que tú puedes vivir una increíble experiencia de ser saciado de todo el bien de su casa. Hay todo un bien, un bienestar y una buena vida que el Señor quiere que nosotros disfrutemos. Por eso dice Santiago 4:8: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ahora se trata de que tú te acerques. La pregunta es si estás reconociendo tu necesidad, si puedes darte cuenta que en tu vida hay una necesidad profunda de estar conectado con Dios. ¿Y cómo puede suceder eso? ¿De qué manera sucede eso? Bueno, eso sucede cuando tú lo buscas en privado y buscas su presencia. El Señor dice: ve a tu lugar secreto, cierra la puerta, que esto quede entre tú y yo. Y muchas personas no saben qué decir o qué hacer. Pero si tú, como hoy estás oyendo, estás dispuesto y empiezas tú a reconocer esta necesidad y te acercas a Dios, créeme que vas a vivir una experiencia maravillosa.
maravillosa con Dios. Y sigue hablando aquí Salmo 65:4 de una manera muy interesante, porque nos habla en esta escritura de cómo hace una comparación entre nuestra relación con Dios con el cultivo de la tierra. Tú puedes ver el verso 9 y dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Dice que Él visita la tierra. Y así como vemos, la lluvia cambia por completo cómo se ve la tierra, cómo reverdece, cómo la tierra florece y cómo en los lugares de cultivo viene el fruto. Como ustedes han oído, aquí en Querétaro hemos estado al borde de crisis hídricas, donde estamos a punto de que el agua se agote y donde ha habido amenaza de que se arruinen las cosechas. Pero cuando viene la lluvia de último momento, todo cambia. Y lo que Dios nos está hablando como nación es que en medio de la crisis, en medio de lo que estamos viviendo, si nosotros levantamos nuestra vista al Señor y esperamos en Él y deseamos que Él en verdad venga a nuestra vida y se manifieste, Él vendrá como la lluvia. Y qué interesante, la Biblia dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Tiene sentido, del polvo de la tierra. Y lo puso en ese jardín, en ese huerto. Es decir, Dios creó al hombre y lo diseñó para que solo pudiera vivir y disfrutar la vida conectado con Él y unido a Él. Como la tierra no puede por sí misma dar fruto, ¿te das cuenta? Dice que tiene que llover para que eso suceda. Salmo 55 dice ahí, verso 9 y 10, dice: como la nieve y la lluvia descienden del cielo. Y ahora Dios está hablando que Él es la lluvia que viene del cielo y hace que la tierra sea preparada para ser sembrada y para dar fruto. Y en Isaías 55 nos dice: como la nieve y la lluvia descienden del cielo y no vuelven de nuevo, sino que riegan la tierra, la hacen germinar y producir. Así dice será mi palabra que sale de mi boca. Entonces tú puedes ver que cuando el Señor viene y se manifiesta a nuestra vida, Él hace llover sobre nosotros. Y no solo es su presencia que viene a nuestra vida para refrescarnos, para preparar nuestra vida, nuestro corazón, para poder ser sembrado por Dios, porque de eso se trata. Es lo que el Señor nos está mostrando aquí. Él nos diseñó y nos hizo al hombre del polvo de la tierra y lo diseñó como la tierra para que reciba la lluvia y sea sembrado con la semilla. Por eso en nosotros hay una necesidad de Dios. Por eso aquellos que dicen no creer en Dios en realidad están en un conflicto, porque de esta manera quieren que su conciencia no les haga sentir tan mal de estar ignorando a Dios. Porque hay una necesidad en nosotros tan profunda. Y cuando tú buscas al Señor en lo privado y cuando tú vienes aquí el día de hoy, tú estás entrando en una dimensión de gloria donde viene la lluvia del cielo a tu vida. Como aquí dice que en gran manera le enriqueces. Qué interesante. La tierra que está recibiendo la lluvia va a ser enriquecida. La tierra fue diseñada de tal manera que la lluvia es necesaria para que la tierra pueda producir. Y de la misma manera nosotros, el hombre fue tomado del polvo de la tierra, Dios sopló en el aliento de vida y lo diseñó para que el hombre sintiera todo el tiempo el deseo de beber de Dios como la lluvia del cielo. Y lo que sucede cuando viene esa lluvia es que sobre todo el Señor viene a tu corazón y a tu mente. Dice que le enriquece, es decir, la tierra tiene que ser preparada.
Por eso es tan importante la adoración aquí en casa, porque cuando nosotros adoramos aquí en casa, estamos recibiendo esa lluvia. Cuando tú levantas tus manos al cielo en adoración y estás reconociendo la presencia de Dios en tu vida, lo que está sucediendo es que estás recibiendo la lluvia. Y eso prepara tu corazón y prepara tu mente para oír la voz de Dios y para ser sembrado con lo que Dios quiere hablar a tu vida. ¿De acuerdo? Entonces prepara la tierra, dice. Haces que se empapen los surcos, haces descender los canales, la ablandas con lluvia. El agua, la tierra necesita ser ablandada. Y eso es lo que sucede cuando nosotros estamos aquí en la presencia, cuando nos volvemos a la presencia de Dios. En Mateo capítulo 13 vemos a Jesús hablar de una historia del sembrador que salió a sembrar. Mateo capítulo 13, verso 18. Dice: oigan ustedes esta parábola. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces el Señor viene hablando de un sembrador que salió a sembrar y dice que era la misma semilla. El problema es dónde cayó la semilla, porque él habla de 4 tipos de tierra. Dice que una era junto al camino, parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y dice que otra cayó en buena tierra. Y luego explica la parábola a sus discípulos, porque esto lo había dicho una multitud que no entendía de qué estaba hablando, a qué se refería. Y entonces se les explica que cuando la semilla cae junto al camino, es un corazón, es una persona que dice que puede oír la palabra pero no la entiende. Y dice que entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea que no fue sembrada finalmente. Esa semilla fue echada en la tierra, pero no germinó. Entonces no se trata solo de echar la semilla, sino que la semilla germine. Entonces nos dice que hay áreas de nuestra vida o nuestra propia vida que puede ser una tierra como la que hay junto al camino. Y eso nos habla de un endurecimiento. El camino es un lugar por donde pasan todo el tiempo las personas. Y esto nos habla de que estamos expuestos a un mundo que puede estar pisando constantemente, que este mundo puede estar constantemente teniendo influencia en nuestra vida, de tal manera que nosotros nos endurezcamos. Después nos habla de la semilla que fue echada en pedregales. Y dice que esto representa personas que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra tropieza. Observa esto. En pedregales son los que oyen y al momento se entusiasman, pero no hay raíz profunda. Entonces es necesario que esa semilla, que es la palabra que Dios está hablando, y es esta palabra del Evangelio de Jesús, es necesario que esta semilla germine. Y dice que si cae en pedregales, solo hará que alguien se entusiasme momentáneamente, pero no hay raíz. Entonces necesita raíz, porque dice que si no hay raíz, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces la semilla no germinó ni dio fruto, porque viene aflicción y persecución. Entonces Dios nos está advirtiendo: cuando tú recibes una palabra, cuando tú oyes una promesa de parte de Dios, cuando Él te da una palabra de profecía, tienes que saber que puede venir persecución por causa de esa palabra. Se va a levantar una oposición para que esa palabra tú no la retengas, como la tierra retiene la semilla hasta que germina. Entonces cuando esté en pedregales, la palabra no es retenida. Cuando viene la aflicción por causa de lo que Dios está hablando, vamos a entrar en un conflicto espiritual, porque lo que Dios está hablando es una orden que está hablando a nuestra vida, pero se levanta una oposición para ir en contra de lo que Dios está hablando. Así como la serpiente vino en el huerto, ¿recuerdan?
y le dijo a la mujer, no morirán. Si ustedes comen ese fruto y ignoran lo que les dijo y hacen a un lado lo que Dios les dijo y usan la facultad que Dios les dio para elegir libremente y ustedes eligen comer de ese fruto, no pasará nada, no pasa nada. No morirán, les dijo la serpiente. Entonces aquí vemos que Dios entró al huerto como acostumbraba hacerlo cada vez, cada día. Y el día que Él entró, ese día, cuando ellos habían comido de ese fruto, dice que ellos se escondieron. Entonces eso nos habla de que tenemos un conflicto al nacer, y no es que al nacer tengamos conciencia de que Dios nos ama, seamos hijos de Dios. Desde que nacemos tenemos un conflicto, sabemos que Dios existe. En nuestra conciencia está registrado que hay un Dios que existe, pero nosotros tenemos una barrera por causa de esa naturaleza de la cual venimos. Dice que Adán se escondió, ellos se escondieron de Dios. Dice, tuve miedo, ahora tenía miedo. El Señor había venido como de costumbre al huerto para estar con ellos, pero ese día no los encontró, porque una barrera se había levantado, porque ellos estaban ahora escondiéndose de Dios, porque ellos sabían que habían fallado. Se sentían culpables, se sentían avergonzados, tenían miedo. Por esa razón es que el Señor promete allí en Génesis capítulo 3, en el verso 17, una semilla que Él va a sembrar en el mundo. Génesis 3, en el verso, cuando le habla a la serpiente, ¿recuerdan? Génesis capítulo 3, en el verso 12, 13. Y el Señor le dijo a la serpiente, verso 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Por cuanto les está diciendo, engañaste a esta mujer, la separaste de mí, la pusiste en contra de mí, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por esa razón el Señor profetizó y anunció desde el principio que vendría una semilla. La palabra simiente en el hebreo se traduce por la palabra Sara con Z y habla de semilla. Y esta palabra significa multiplicación. Está diciendo que cuando se siembra una semilla, se multiplica. Entonces, por eso Dios anunció desde el principio, voy a poner una semilla en la humanidad. Y esa semilla es Jesús. En Juan capítulo 12, verso 24, Jesús dice, si el grano de trigo no muere, no habrá fruto. Pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, llevará mucho fruto. Entonces le dice a la mujer, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer. Tú hiciste con un engaño y un fraude que la mujer se pusiera de tu lado en contra de mí. Pero ahora yo voy a romper esa amistad y esa alianza y voy a hacer que venga una enemistad entre esta mujer a la que engañaste y yo. Y Jesús vendría del cielo a nacer de una mujer como hombre para cumplir este anuncio profético. Y Él dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces Él estaba diciendo que Jesús aplastaría la cabeza en la cruz del Calvario. Está hablando de
derrocar la autoridad de la serpiente. Golpear en la cabeza habla de autoridad. Está diciendo que aplastaría la cabeza y le quitaría la autoridad que hasta entonces tendría sobre la humanidad, la influencia y el dominio que tendría sobre la humanidad. Por eso nos dice, observa cómo nos dice Efesios, hablando de este conflicto espiritual. Ahí en el capítulo 4, cuando nos habla de un corazón entenebrecido. Por eso dice en el verso 17, Efesios 4:17, esto digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Está diciendo la razón de la incredulidad, porque nosotros podemos rechazar a Dios o porque nosotros podemos dudar de Dios. Dice que entonces había un dominio y una influencia de esa serpiente, porque dice que el hombre nació entonces con una incapacidad para conocer a Dios, separado de Dios, y dice, ya no anden como los que no conocen, no me conocen. Andan en la vanidad de su mente. Su mente no funciona, su mente no opera para que ellos puedan conocer a Dios y entender de Dios, porque tienen el entendimiento en tinieblas. Y lo tienen en tinieblas porque están ajenos a la vida de Dios. Estar ajenos a la vida de Dios es estar separados, y por eso es que nacemos en este mundo con un entendimiento en tinieblas, y por tanto andamos con una mente que no tiene la facultad de conocer a Dios. Que razonamos nosotros o usamos nuestro razonamiento para querer conocer a Dios y no lo logramos porque la mente es como un foco fundido que no funciona para eso. Entonces el Señor hizo venir una semilla del cielo para ser sembrada en la tierra. Cuando Jesús murió y fue sepultado, es como si Él hubiera sido sembrado. El juicio de Dios fue hecho sobre Jesús. Y por tanto, todo lo que nos condenaba a nosotros fue ya liberado. Y por eso es que Dios nos puede perdonar, porque Jesús ya fue sembrado como ese grano de trigo que murió para dar mucho fruto. Así que en conclusión, Dios tiene fe para sembrar en nuestra vida. Y cuando hablamos de la fe que Él tiene para sembrar, es a través de lo que Él habla. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe, la capacidad, la habilidad de poder ver a Dios, de poder conocerle, dice, eso es la fe. Viene por el oír, y viene por el oír la palabra de Dios. La manera a través de la cual Dios nos lleva a Él para conocerle y vivir en lo que Él tiene preparado para nosotros es sembrar nuestra vida. Por eso es que cada vez que nosotros venimos a oír lo que Él está hablando a través de lo que está escrito en la Biblia, es una semilla que Él está poniendo en nosotros. Él tiene semilla, pero tiene que ser sembrada, y lo hace a través de lo que Él habla en nuestra vida. Él nos diseñó y nos hizo al hombre del polvo de la tierra para que la tierra sea preparada por Dios como lluvia del cielo, que prepara la tierra y la hace suave y la prepara para que sea sembrada. Una vez que la tierra es preparada y es suave, puede recibir la semilla. Y cuando viene la palabra de Dios, Él viene hablándonos como una semilla es sembrada en tierra. ¿Qué sucede cuando esa semilla es sembrada?
se abre una ventana en el cielo. Cuando nosotros somos sembrados con esa palabra, somos sembrados de tal manera que se abre una ventana en el cielo. Cuando oímos esa palabra, cuando la recibimos y esa palabra germina en nosotros. Jesús dijo que la última tierra es la buena tierra. Dice, estos son los que oyen y entienden la palabra. Una parte de la semilla cayó en buena tierra. Estos son los que oyen y entienden y dan fruto, dice. Entonces, la manera en que Dios nos lleva a vivir en esa gloria, en su grandeza, en la manifestación de su poder, es cuando somos sembrados como una semilla en tierra. Y una vez que esa semilla es sembrada en tierra, cuando tú oyes una palabra, abres tu corazón, la recibes, dice que se abre una ventana en el cielo, te permite ver lo que tú no puedes ver humanamente, te permite ver que lo que Dios está hablando es una realidad que Él quiere que tú y yo podamos vivir. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, hay dos escrituras que tú puedes tomar. En tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es una semilla.